Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a una clase más de administración. En esta clase vamos a ver los principales autores de la administración a través de la historia y cómo sus teorías han influido en la administración como ciencia. El objetivo de esta clase es que conozcamos, que aprendamos y entendamos qué ha hecho cada uno de los autores a lo largo del tiempo y cuáles han sido sus aportes, cuáles han sido sus teorías, cuáles han sido sus técnicas y han logrado enriquecer a la administración como una ciencia. Listo, sin más, pues vamos a empezar. Comenzaremos con Frederick Taylor, quien nace en 1856 y fallece en 1915. En el pasado, el hombre ha sido el primero, en el futuro, el sistema debe ser el primero. Frederick Taylor es conocido ya como el padre de la administración científica, ya que asume el modelo matemático, la eliminación de desperdicios a cada uno de los procesos de la administración. Gracias a él, comenzamos a reconocer a la administración como una ciencia. Como una ciencia engloba muchas otras herramientas y con las cuales pues hemos podido seguir administrando, valga la redundancia, las empresas. Es un ingeniero norteamericano que ideó la Organización Científica del Trabajo. Nació en la ciudad de Germantown, en Pensilvania, en 1856 y muere en Filadelfia en 1915. Procedente de una familia acomodada, abandonó sus estudios universitarios de Derecho por un problema en la vista y a partir de 1875 se dedicó a trabajar como obrero en una de las empresas. El Taylorismo es un sistema de producción basado en la metodología desarrollada por Frederick Taylor, ¿no? Entonces aquí ya comenzamos a ver al Taylorismo como lo que se le conocía en esa época y que actualmente pues ya simplemente lo conocemos como la teoría científica. En esta época pues era el Taylorismo. Es la aplicación práctica de la teoría de la administración científica. Sus principios son análisis cuantitativo, selección y preparación, corporación y especialización del trabajo. Su principal objetivo es producir más con menor coste gracias a un aumento de la productividad de la mano de obra. En la fábrica trabajó en un sistema sobre la manera más eficiente de realizar tareas específicas, observando de cerca los procedimientos de los trabajadores y midiendo la salida y desarrolló los métodos para maximizar cada operación, así como para seleccionar al hombre adecuado para cada trabajo, mejorando ambas relaciones de trabajo y beneficios de la compañía. Ideó lo que él llamaba la dirección científica de la empresa. Los principales aportes, veamos, publicó la obra Principios de la Administración Científica en el año 1911, plantea que la administración debe ser estudiada de manera científica y no empírica, establece la racionalización del trabajo mediante estudios de tiempos y movimientos, pone énfasis en la productividad del trabajo y propone que el trabajador debe ser remunerado en función de su productividad. Tenemos en cuenta que en este tiempo, en 1911 más o menos, el trabajo no era lo que hoy conocemos, 8 horas diarias, que el trabajo en Estados Unidos pues es pagado por hora, o nosotros en nuestro caso con un sueldo mensual. No, en este caso era a tal persona hace el mismo trabajo y le pago, si es que quiere, no sé, $80, y a esta otra persona que realiza el mismo trabajo le voy a pagar 95. ¿Por qué? Porque yo quiero pagarle 95. Entonces el trabajo era diferente en esta época. Él propone el énfasis en la productividad, que el trabajador debe ser remunerado en función de su productividad. O sea, el que más produce debe pagar más y el que menos produce debe ganar menos. Propone mejores métodos para el desempeño laboral con la aplicación de métodos científicos en el trabajo. Sigamos. Veamos las aportaciones. Taylor desarrolla 5 principios de la administración
los cuales le dan atribuciones y responsabilidades a la gerencia. Ellos son el principio de planeamiento, sustituir el trabajo improvisado del obrero por métodos en procedimientos. En esta época sabemos que los trabajadores, pues, de una manera muy empírica, improvisaban sus procesos y aquí, pues, Taylor ya habla un poco ya de la planificación. Entonces dice que debemos ya sustituir el trabajo improvisado ya por procedimientos, por algo que esté ya constituido, o sea, que se vaya repitiendo y así eliminar los desperdicios. El principio de preparación, selección de los trabajadores de acuerdo con sus aptitudes y habilidades para producir más y mejor. Entonces, claro, tomemos en cuenta que antes no había una buena selección, sino que aquí necesitamos personas en la metalúrgica, aquí necesitamos personas para lo textil, y solamente iban contratando, pero les decían, ustedes tienen que hacer esto y ya. Y no había, pues, esta capacitación, una correcta selección de trabajadores. El principio de control, controlar el trabajo para verificar que el mismo se esté ejecutando correctamente. Principio de ejecución, distribuir las atribuciones y responsabilidades para que la ejecución del trabajo sea disciplinada. Y como quinto punto, estudiar y analizar el trabajo realizado por el obrero, es decir, cómo lo hace. La administración científica se ocupa del estudio de las causas y efectos de los problemas que afectan a una organización. Para ello utiliza conocimiento sistematizado y aplica los métodos científicos como la observación y la medición para mejorar la eficiencia de las organizaciones. Podemos ver y comprobar fácilmente el derroche de las cosas materiales, pero los movimientos torpes, ineficientes o mal dirigidos de los hombres no dejan nada visible o tangible detrás de ellos. Eso nos dice Frederick Taylor en Los principios de la administración científica. Vamos a quedarnos un poco de tiempo en la administración científica y en la administración clásica, que son las dos corrientes fundamentales. De ahí tenemos otros autores que los veremos un poco más rápido, entonces por eso me estoy quedando un poco más de tiempo aquí en la administración científica. La administración científica se inicia a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, cuando los cambios se presentaron sobre todo por el proceso de la revolución industrial, que hicieron que los procesos de las empresas cambiaran radicalmente. Tenemos en cuenta que sí, la revolución industrial efectiviza, impone, acelera el mercantilismo. Bueno, el mercantilismo que lo tenemos hoy, pero tenemos en cuenta que todo empezó con este boom de la revolución industrial a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, o sea, en los años 1900-1890. Desde 1890 hasta 1910, podríamos decir que ya se da la revolución industrial, donde las empresas, pues, comienzan a producir de manera en masa. La producción en masa comienza a responder a un consumo en masa. Sobre todo los administradores se dieron cuenta que los conocimientos empíricos de la administración ya no eran suficientes para dar respuestas a los nuevos problemas que se presentaban. Surge entonces la corriente de la administración científica. Claro que lo que se buscaba era darle un enfoque científico a los problemas administrativos que enfrenta una organización. El enfoque científico surge concretamente a principios del siglo XX con los aportes de Frederick Taylor en los Estados Unidos. Su aporte principal fue el principio de la racionalización del trabajo. Vamos a los principios de la administración científica. Como primer principio,
el estudio y organización científica del trabajo. Tenemos que ver un poco de texto, tenemos que ver un poco de materia y ya tendremos tiempo para ver un poco más la administración en la práctica, los análisis de mercado, etc. Pero en este momento necesitamos ver un poco de teoría. El estudio y organización científica del trabajo. En primer lugar, este principio hace referencia a que los administradores deben reemplazar métodos de trabajo ineficientes considerando los tiempos, las demoras, los movimientos, las operaciones realizadas y las herramientas utilizadas. Por lo tanto, este proceso debe ser elaborado por un grupo de especialistas, los cuales serán responsables de la definición de los procesos operativos que resulten más eficientes y económicos. Se deberá establecer la cantidad de trabajo que debe realizar cada persona bajo condiciones óptimas. Mientras más productivo sea el trabajador, deberá tener una mejor remuneración. Ya, entonces aquí estamos hablando de la igualdad que Marx estaba obsesionado, que Marx decía que había esclavitud si había trabajo, porque él hacía una relación entre el trabajo y el pago de salario que para mi juicio y el de todos los economistas pues es incorrecto. Bueno, aquí nos están diciendo ya que Frederick Taylor, 50 años después, pues le comienza a decir a Marx que mientras más productivo sea un trabajador, deberá tener una mejor remuneración, que eso no va fuera de ninguna libertad. ¿Quieres ganar más? Trabaja más. Pero no trabajar más por tiempo, sino produce más. Si puedes producir mayor cantidad de productos, pues yo te voy a pagar más. O sea, mientras más productivo seas, obviamente vas a ganar más. Eso no tiene nada que ver con esclavitud, eso es la libertad. Porque tú podrías trabajar 1, 2, 3 horas, estoy hablando de esta época, o puedes trabajar actualmente 8 horas y quieres ganar más, pues 10 horas, 12 horas y ganas horas extra. Así que va en contra a todo lo que nos postuló Marx hace tanto tiempo. Estas ideas tan equivocadas que han devenido a tener estas dos corrientes que solo se dedican a dañar países, como es el socialismo y el comunismo, y a acabar con la mente de personas. Cabe destacar que este principio está relacionado con el proceso de la planeación. Busca cambiar la improvisación por la planificación científica en los métodos de trabajo, que es algo que ya habíamos visto. Selección y entrenamiento de los trabajadores. En el segundo lugar, este principio pretende ubicar al trabajador más adecuado a cada tipo de trabajo. Para ello se deberá tomar en cuenta las capacidades del trabajador y proporcionar condiciones básicas de bienestar en el trabajo. Es decir, se busca tener los requerimientos mínimos que debe poseer el trabajador para desempeñar una tarea con eficiencia. Esta selección deberá realizarse de forma sistemática, puesto que cuando mejor preparado se encuentre una persona para realizar una tarea, más productiva será. Naturalmente se relaciona con el principio de la preparación científica de los trabajadores, lo que les ayudará a producir más y mejor. Se tratará de seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo con el método planificado. Ya. En este momento pues estamos viendo que igual va cambiando la historia, porque si antes el trabajo era improvisado, pues la selección del trabajador también era improvisada. También debemos tener en cuenta que ya se le otorga una capacitación. Todo esto el empleador ya empieza a entender, empieza a abrir su mente y a darse cuenta de que esto no es para el empleador, sino para el trabajo, porque si yo estoy capacitando a una persona es para que me produzca de mejor forma, para evitar los sesgos informativos, para evitar el desperdicio en la producción, para eliminar el desperdicio, o por lo menos disminuirlo. Pero todo esto se logra con capacitación. Antes de Taylor se pensaba que la capacitación era para el empleado. O sea, le decíamos, ¿para qué le voy a dar capacitación? Si después termina de trabajar conmigo y se va. O sea, es un gasto y yo no voy a gastar eso. Entonces no se les daba gasto, prefiero que ellos vayan aprendiendo ahí sobre la marcha, dañando, ¿no?
Luego ya nos dimos cuenta de que no funciona así, que incluso actualmente hay empresas que te van a dar una capacitación, te mandan a México, te mandan a Chile, te mandan, no sé, a Perú, a Colombia, a que vayas a recibir esa capacitación para que te especialices en el trabajo, te vas 2 o 3 días, o la recibes aquí mismo en Ecuador y recibes una capacitación muy compleja. Bueno, pero te hacen firmar un acuerdo de que por lo menos debes estar 5 años en esta empresa para devengar lo de la capacitación. Que que no está mal, ¿no? Igual nadie te estaría obligando a recibir o a firmar. Acción cooperativa entre directivos y operarios. En tercer lugar, este principio pretende que los intereses de los trabajadores y del empresario sean los mismos. Para lograrlo, proponen que la remuneración laboral se realice en función de la productividad del obrero, de manera que el trabajador que más produce gane más. Esto implica que el trabajo y las responsabilidades se dividen de manera más similar, o mejor dicho, similar, entre los dirigentes y los obreros. Para conseguirlo se requieren remuneración por unidad de producción, superiores que capaciten a sus trabajadores en cada área de especialización, división del trabajo de dirigentes y obreros. Asimismo, esto se relaciona con el principio de control, porque los superiores deben verificar que la ejecución de las tareas se realicen de la mejor forma posible. Vamos a ver, para conseguir que el trabajador tenga pues una remuneración justa, efectiva, dice que se dividen en estos 3 puntos. Remuneración por unidad de producción. Estamos hablando de los años 1900, ¿no? O sea, ya, no, es muy lejos. Hace 120 años, hace 120, casi 125 años. ¿Qué es lo que nos dicen? Que la remuneración por unidad de producción, ¿sí? Ahí se pagaba por unidad de producción. Si tú produjiste 10 unidades, pues yo te voy a pagar por estas 10 unidades. ¿Ya? Tenemos en cuenta que era muy generalizado. Cuando uno habla de unidades de producción, se le viene a la mente cuestiones pequeñas como zapatos, no sé, pantalones. Pero tomemos en cuenta que todavía estas cosas pequeñas se podían hacer de manera manual. En Pelileo lo siguen haciendo, en Guano lo siguen haciendo, ¿no? Entonces, si estamos en la realidad de producción, para esta época estamos hablando de cuestiones mucho más grandes, refrigeradoras, lavadoras, bueno, intentos de lavadoras, refrigeradoras, cocinas, autos, ¿ya? O sea, ya producción grande, máquinas de vapor, etcétera, ¿ya? Entonces, por eso estamos hablando de la remuneración por unidad. De ahí no te van a pagar por 10 pares de zapatos, ¿no? Superiores que capaciten a sus trabajadores en cada área de especialización, totalmente, ¿cierto? Bueno, eso no creo que se necesite una explicación, pero sí, necesitamos tener esta capacitación. La división de trabajo de dirigentes y obreros. Ya comenzamos a hablar sobre la organización, que es el segundo paso del proceso administrativo, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de la organización. Nos vamos a organizar, ustedes son directivos, van a meter poco la mano aquí en la producción, y ustedes son productivos, van a meter poco la mano en la dirección. Responsabilidad y especialización de los superiores en la planificación de trabajo. Desde luego, los superiores realizan el trabajo mental y los obreros el trabajo manual, logrando la división y especialización del trabajo. La división del trabajo permite que las labores se realicen con mayor eficiencia. Se asignen las tareas para que se realicen de forma científica y disciplinada. Estamos hablando de una división ya del trabajo. En el proceso de organización, como es una de las piedras angulares de la administración de empresas, la toma de decisiones y la división del trabajo. Veamos ahora sí las ventajas de la administración científica. Se logra un mayor nivel de especialización en los puestos de trabajo. El trabajo de cada obrero se realiza con mayor eficiencia, ¿cierto? Recordemos, eficiencia y eficacia. Eficiencia, optimizar recursos; eficacia, lograr cumplir metas o cumplir objetivos. Se logran mejores resultados con la aplicación de la división del trabajo.
una de las piedras angulares. Se establece la diferencia entre el trabajo mental y el manual. Aumenta la productividad al remunerar al trabajador conforme a lo que produce. Promueve el desarrollo personal de los trabajadores. Desventajas de la administración científica. La línea de comunicación es decente, pero lo que los obreros no pueden aportar y opinar. Por lo que los obreros no pueden aportar y opinar. Se pierde la unidad de mando y genera conflicto en los obreros. Obviamente ya, como ya está todo organizado, pues vamos perdiendo autoridad. Se promueve el individualismo para maximizar la eficiencia. Ya. Son unas pequeñas desventajas que es de este primer modelo administrativo. La administración científica lo que establece es que se debe aplicar el método científico para resolver problemas administrativos. Para Taylor, lo más importante era aumentar la productividad del trabajo. Esto se lograba con la división y la especialización de las tareas, pero sobre todo utilizando incentivos salariales. Frederick Taylor, conocido como el padre de la administración científica, nació en Pensilvania en 1856 y murió en Filadelfia en 1915. Su formación y su capacidad personal permitieron a Taylor, de muy joven, dirigir un taller donde observó minuciosamente el trabajo de los obreros que se encargaban de cortar los metales, y fue de esa observación práctica de donde extrajo la idea de analizar el trabajo, descomponiéndolo en tareas simples, cronometrándolas estrictamente y exigiendo a los trabajadores en la realización de las tareas necesarias en tiempo justo. Para Taylor era fundamental el estudio de tiempos y movimientos, pues con este análisis se pueden determinar los tiempos de cada una de las operaciones que componen un proceso, analizar los movimientos que hace el operario para llevar a cabo la operación y así poder evitar movimientos innecesarios que solo extienden el tiempo de una operación. Además, el estudio de tiempos y movimientos permite revelar operaciones que estén originando retrasos en una producción. Taylor también tenía la idea de que los intereses del obrero debían ser los mismos que los del empleador, y para lograr esto, propuso una remuneración por eficiencia o por unidad de producto elaborado. Afirmaba que los empleados deben ser entrenados científicamente para perfeccionar sus aptitudes, de tal manera que el trabajador que produzca más gane más y se evite la simulación del trabajo. Apoyaba la importancia de lograr un ambiente cordial de cooperación entre la gerencia y los trabajadores, y para lograr dicha cooperación propuso remuneración por unidad de trabajo, división del trabajo de los obreros con base a su especialización y la planeación del trabajo por parte de los gerentes. Así se podría lograr una mayor producción, eficaz y eficiente. La teoría científica de la administración fue impulsada principalmente por el ingeniero estadounidense Frederick Winslow Taylor, a partir de su obra titulada Principios de Dirección Científica, en el año 1911. Su teoría de la organización científica del trabajo supuso un cambio radical de la forma de trabajar, hasta entonces basada en la rutina y en las costumbres de cada individuo. Este cambio lo consiguió utilizando el conocimiento sistematizado y aplicando métodos científicos como la observación y la medición para mejorar la eficiencia de las organizaciones. De ahí que la teoría científica se define como una metodología que tiene su base en métodos y leyes científicas que permiten aprovechar de una mejor forma la jornada laboral, evitando pérdidas de tiempo y de dinero en el proceso de producción. Su objetivo fundamental es alcanzar los niveles máximos de productividad y por lo tanto de prosperidad. Principios de la administración científica. Taylor define 4 principios concretos que se deben seguir para dirigir una empresa, en aras de lograr aumentar la producción, minimizando los costes. Estos son: 1. Principio de planeamiento. Consiste en sustituir en el trabajo el criterio individual del operario, la improvisación y la actuación empírico-práctica por los métodos basados en procedimientos científicos, es decir, sustituir la improvisación por la ciencia, mediante la planeación del método. Por lo tanto, este proceso debe ser elaborado por un grupo de especialistas, los cuales serán responsables de la definición de los procesos operativos que resulten más eficientes y económicos. Se deberá establecer la cantidad de trabajo que debe realizar cada persona, bajo condiciones óptimas. 2. Principio de preparación. Este principio pretende ubicar al trabajador más adecuado a cada tipo de trabajo.
Para ello, se deberá tomar en cuenta las capacidades del trabajador y proporcionar condiciones básicas de bienestar en el trabajo. Es decir, se busca tener los requerimientos mínimos que debe poseer el trabajador para desempeñar una tarea con eficiencia. Esta selección deberá realizarse de forma sistemática, puesto que cuanto mejor preparado se encuentre una persona para realizar una tarea, más productiva será. 3. Principio de control. Este principio se basa en controlar el trabajo, para certificar que el mismo está siendo ejecutado de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. 4. Principio de la ejecución. Consiste en distribuir las tareas y las responsabilidades a tus trabajadores de forma eficiente y correcta, para que la ejecución del trabajo sea disciplinada. Aparte de estos 4 principios principales, Taylor también enunció otros 4 principios secundarios que se deben tener en cuenta para entender y saber aplicar la dirección científica del trabajo. Estos son: cooperación entre la dirección y los trabajadores. Este principio pretende que los intereses del empresario y de los trabajadores sean los mismos. Para lograrlo, propone que la remuneración laboral se realice en función de la productividad del obrero, de manera que el trabajador que más produce gane más dinero. Estudiar el trabajo de los operarios, descomponerlo en sus movimientos elementales y cronometrarlo, para después de un análisis cuidadoso, eliminar o reducir los movimientos inútiles y perfeccionar y racionalizar los movimientos útiles. Separación radical entre dirección y trabajo. La dirección se encargaría exclusivamente de dirigir y los operarios de trabajar. Y por último, llevar a cabo una organización funcional. Esto significa que cada trabajador recibe órdenes de tanto jefes especialistas como facetas tenga su tarea. Ventajas y desventajas de la administración científica. Por un lado, entre las ventajas más importantes de la administración científica nos encontramos con que se logra un mayor nivel de especialización en los puestos de trabajo. El trabajo de cada obrero se realiza con mayor eficiencia. Se logran mejores resultados con la aplicación de la división del trabajo. Se establece la diferencia entre el trabajo mental y manual. Aumenta la productividad al remunerar al trabajador conforme a lo que produce. Promueve el desarrollo personal de los trabajadores. Por otro lado, las desventajas más importantes son las siguientes. La línea de comunicación es descendente, por lo que los obreros deben acatar las normas, no pudiendo ni aportar ni opinar. Se pierde la unidad de mando, lo que genera conflictos entre los trabajadores. Y por último, se promueve el individualismo, para maximizar la eficiencia. Críticas a la teoría científica de la administración. Dentro de las principales críticas hacia la teoría científica de la administración, nos encontramos con las siguientes. 1. Mecanismo de la administración científica. La teoría científica le dio poca atención al elemento humano. Se preocupó básicamente por la organización y ejecución de las tareas y por los factores que directamente están relacionados con el cargo y función del operario, es decir, el tiempo y el movimiento. 2. Superespecialización del operario. En la búsqueda de la eficiencia, la teoría científica se impuso por la especialización del trabajador, a través de la división de las tareas en pasos más sencillos. Sin embargo, esta especialización extrema de las tareas, a pesar de aumentar la productividad, elimina por completo la satisfacción en el trabajo, ya que el trabajador se ve limitado a realizar el mismo paso durante toda su jornada laboral, siendo una máquina más de la fábrica. Esto provoca que muchos autores hayan llegado a decir que la teoría científica del trabajo viola la dignidad humana. 3. Visión microscópica del hombre. La teoría científica se refiere al hombre como un empleado tomado individualmente, ignorando que el trabajador es un ser humano y social que necesita unas relaciones sociales, y al cual no se le puede medir su trabajo solo por la fatiga muscular que presente. Esto último, sin embargo, es lo que hizo Taylor, al considerar los recursos humanos como brazos de la maquinaria industrial. 4. Ausencia de comprobación física. La teoría científica es también criticada por el hecho de pretender elaborar una ciencia sin presentar comprobaciones científicas de sus proposiciones y principios. Sí que es cierto que el método utilizado por Taylor es un método empírico, sin embargo es un método concreto, donde el conocimiento se alcanza por la evidencia y no por la abstracción. Es decir, al cronometrar las tareas de sus trabajadores, se estaba basando en datos aislados, cuando las comprobaciones científicas debían haberse hecho sobre todo el conjunto. 5. Enfoque incompleto de la organización. Para muchos autores, la teoría científica es incompleta,
parcial e inacabada, por restringirse apenas a los aspectos formales de la organización, omitiendo completamente la organización informal y principalmente los aspectos humanos de la organización, tales como las relaciones sociales entre los trabajadores o sus preocupaciones en la vida. 6. Y último, enfoque de sistema cerrado. Visualiza las empresas como si estuvieran en el vacío o como si fuesen entidades autónomas, absolutas y herméticamente cerradas a cualquier influencia venida de fuera de ellas. Es decir, se caracteriza por el hecho de visualizar solamente aquello que sucede dentro de una organización, sin tener en cuenta el medio ambiente en que está situada. Esto hace que sea un enfoque de sistema cerrado y su comportamiento sea mecánico y previsible, donde sus partes funcionan dentro de una lógica inmodificable. Vamos con Henry Gantt. Nace en 1861, fallece en 1919. El objetivo de nuestra eficiencia no ha sido producir bienes, sino cosechar dólares. La producción de bienes siempre fue secundaria y la obtención de dólares. Gantt, en un esfuerzo por motivar a las personas a alcanzar niveles más elevados de producción, desarrolló un sistema en el que los trabajadores podían ganar un premio, además de la tarifa por pieza, si rebasaban su cuota de producción por día. Gantt creía firmemente que la compensación del obrero necesitaba corresponder no solo a la producción mediante el sistema de tarifa por pieza, sino también a la sobreproducción mediante el sistema de premios. Sus dos conceptos básicos fueron el humanismo y la bonificación por tarea, basado en un sistema de tareas diferenciales por pieza, inventado por Taylor. Pero lo más diferente posible del antiguo sistema de fijar tasas por pieza de los registros de tiempo total que tomó hacer el trabajo total. En lugar de eso, el tiempo permitido para el trabajo está basado en condiciones estándar del taller y una ejecución de primera clase. Si un empleado terminaba su tarea fijada para el día, recibía una bonificación adicional. Si no la cumplía, recibía solo su paga normal y no era castigado. Taylor no garantizaba un salario mínimo para una ejecución inferior al estándar. Introduciendo el sistema de Gantt, la producción se incrementó a más del doble. Gantt establece que el elemento humano es el más importante de todos los problemas administrativos. Entonces, miren ustedes qué interesante. Bien, antes de esto, Taylor no había dicho, listo, se tiene que haber un mínimo. Bueno, Gantt dice, debe haber un mínimo. El que cumpla sobre este mínimo, pues tiene una bonificación. Con eso, pues, la gente quiere producir más. Si quieres ganar más, si les puedes pagar más, la gente comienza a producir más. ¿Por qué produce más? Pues, por eso, pues, para ganar más. Otras aportaciones. Tenemos la gráfica de balance diario, que le llamamos la gráfica de Gantt. Mide la producción en uno de sus ejes y en las unidades de tiempo en el otro. Y el establecimiento de que los incentivos financieros son solo uno de los muchos que influyen en el comportamiento de los empleados. Esta es la famosa gráfica de Gantt. Henry Lawrence Gantt nació el 20 de mayo de 1861 en el condado de Calvert, Maryland, Estados Unidos. Durante su infancia y juventud, él y su familia tuvieron que vivir momentos devastadores, especialmente en la parte económica. Sus padres eran dueños de cultivos en Calvert, pero quedaron en la ruina luego de la devastación ocasionada durante la Guerra Civil. Luego de este suceso político y social, no pudieron sobreponerse económicamente y tuvieron que vivir diversas penurias. A pesar de ello, sus padres hicieron lo posible para que el joven Gantt terminara su formación escolar en McDonough en el año de 1878, para después pasar a la Universidad Johns Hopkins para estudiar ingeniería industrial. Su desempeño fue muy bueno. Al graduarse, comenzó a trabajar como profesor y dibujante. Gantt tenía desde pequeño una gran habilidad para el dibujo. Luego estudió ingeniería mecánica en la misma universidad
En 1887 fue contratado en la Frederick W. Taylor para llevar a cabo la aplicación de los principios de la administración científica, y desempeñó este trabajo hasta 1893. Tiempo después diseñó unos sistemas para medir la eficiencia y la productividad de los trabajadores, tales como bonos de tarea, sistemas de pago de salarios y otros métodos que facilitaban este proceso contable. Este diagrama se volvió muy popular por su sencillez, efectividad y calidad en ese momento. Así que este invento, que señala las diversas tareas a realizar sobre una línea de tiempo horizontal, se ha empleado frecuentemente como herramienta en operaciones que se requieren una estricta planificación temporal. Pero los estudios de Henry Gantt se centraron en el análisis del rendimiento de los métodos de trabajo, lo cual dependía a su juicio de la buena disposición para emplear los métodos y habilidades correctas. Gantt se preocupó mucho por dejar su conocimiento plasmado en papel. Por ello, en 1908 presentó ante la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos el texto Entrenamiento de los obreros en hábitos de diligencia y colaboración. Allí expuso la necesidad de cambiar la táctica patronal. No se trataba solo de formar al obrero en las técnicas que debía utilizar y de vigilar su cumplimiento, sino de infundirle hábitos que posibilitaran la eficiencia y la eficacia de su trabajo. Como complemento a esto, ideó un sistema de bonos que se añadían al salario si el trabajador realizaba su trabajo dentro de una norma de tiempo estandarizada. Con estas medidas pretendió elevar no solo la cantidad, sino sobre todo la calidad del trabajo, siguiendo la teoría de Taylor llamada teoría de la prosperidad común. Lo que expone es que el obrero siente una suerte de satisfacción personal por realizar el trabajo bien. Lo anterior le genera un sentimiento de orgullo que se hará que se esfuerce más. Por su parte, el empresario notará un aumento de la productividad y una reducción de los conflictos laborales. Esto lo expone con maestría en el trabajo de salarios y beneficios. En el campo de la administración, su aporte más conocido es el de la gráfica de barras, conocido como carta o diagrama de Gantt, que consiste en un diagrama en el cual el eje horizontal representa las unidades de tiempo y en el vertical se registran las distancias funcionales, las cuales se representan por barras horizontales. Debemos indicar que las contribuciones de este ingeniero a las empresas y a la disciplina de la administración de empresas es muy amplia. Algunas de ellas son el diagrama de Gantt, el desarrollo del concepto eficiencial industrial, la implementación del sistema de bonos de tareas. Con esta se adoptó la prima a los trabajadores y también implementó la gráfica de balance diario. También fue muy empático en asegurar que las empresas tienen una responsabilidad social. En su opinión, las empresas tienen obligaciones para con el bienestar de la sociedad. Se destaca también su apoyo a la Organización Científica del Trabajo, cuando trabajó para Frederick W. Taylor, con quien colaboró en la aplicación de su célebre doctrina para mejorar la productividad, que tanta incidencia tendría en la segunda etapa de la Revolución Industrial. Luego de 14 años de estar al lado de Taylor, tomó la decisión de separarse de él, porque su interés por la humanización de las prácticas industriales chocaba con las teorías deshumanizadas de Taylor. Lamentablemente, en sus últimos años de vida, Gantt no tuvo la oportunidad de terminar varios de sus proyectos porque su salud estaba minada. Finalmente, Gantt falleció el 23 de noviembre de 1919 en la localidad de Finn Island, en Nueva York. Y pues su importancia radica en que es el fundador de la administración científica, una actividad desarrollada en Estados Unidos y que luego se expandió por el mundo con la idea de alcanzar la humanización, racionalización y rendimiento productivo. El objetivo de Gantt siempre fue vigorizar la relación entre el jefe y los trabajadores por medio de la licencia de beneficios. Su enfoque humanista fue innovador para ese momento, la oración hacia el servicio y la idea general de lo que hoy se conoce como responsabilidad industrial. Henry Fayol nace en 1841, fallece en 1915. Henry Fayol, pues de nuevo, nace el 29 de julio de 1841 en Constantinopla, la actual ciudad turca de Estambul. Su familia era de origen francés y de posición acomodada. Y bueno, fallece el 19 de noviembre de 1925 en París.
Su muerte fue debido solo a su avanzada edad de 84 años, ya que no padecía ningún tipo de enfermedad grave. Veamos los principios de Fayol. Dentro de las aportaciones de Fayol a la administración de las empresas destacan los 14 principios que desarrolló sobre este campo. Estos puntos se convirtieron en la base de buena parte de las teorías administrativas en el siglo XX. Los principios formulados por Fayol son una especie de guía acerca de lo que los responsables empresariales deben tener en cuenta sobre los procesos administrativos. Primero, la división del trabajo. Para Fayol, la organización empresarial tiene que estar dividida en varios departamentos, cada uno de ellos dedicado a una tarea específica. Gracias a esta especialización se produce una mejora de productividad y un aumento de eficacia. El segundo sería la autoridad y la responsabilidad. Ambos aspectos deben presentarse siempre en perfecta sintonía. Así no tiene que haber más autoridad que responsabilidad, ya que eso da lugar a abusos. La disciplina. La disciplina se presenta cuando se respeta a la empresa mediante el cumplimiento de sus normas y obligaciones. Puede ser autoimpuesta por el propio trabajador o impuesto por los supervisores, aunque el primer caso ofrece muchas mejoras resultados a medio y largo plazo. Unidad de mando. Cada trabajador solo debe responder ante su supervisor concreto. Esta unidad de mando evita que existan desorden y la eficacia se vea mermada. La unidad de dirección. Otro aspecto importante para evitar el desorden es que aquellas actividades cuyo fin sea el mismo estén dirigidas siempre por el mismo gerente. Esta será la responsabilidad de planificar, filtrar y tomar las decisiones oportunas sobre los proyectos. Como punto 6 tenemos la subordinación del interés individual al general. En cualquier empresa es fundamental que todos remen en la misma dirección y que coloquen al bien común sobre el interés general. La remuneración. La remuneración o salario es el precio que la empresa abona por los servicios prestados, especialmente a los trabajadores. La cantidad abonada debe adecuarse al puesto de trabajo, a la experiencia acumulada y a la productividad del trabajador. Centralización. La empresa debe tener un órgano de dirección con pocos miembros. Es fundamental que los encargados de tomar las decisiones no sean demasiado numerosos, ya que esto suele provocar problemas y una mayor lentitud en llegar a acuerdos. Jerarquía. La jerarquía es la escala que cubre todas las responsabilidades dentro de una empresa, desde el director general hasta el último de los empleados. Orden. La importancia de que todos los procesos mantengan el orden se verá reflejada en todos los procesos que ocurren en el interior de la empresa. De esta forma, un orden adecuado mejora la gestión de recursos y tiempos, la disposición de los materiales o las responsabilidades de gerentes o empleados. Equidad. Cada empleado, sin importar el puesto que ocupe o su nivel dentro de la empresa, ha de ser tratado con equidad, de manera justa. Esto va a suponer que sus trabajadores muestren una mayor lealtad e identificación con la empresa. Punto número 12. Estabilidad del personal. Ofrecer estabilidad laboral a los trabajadores, así como un ambiente de trabajo seguro, son factores que mejoran su conexión con la empresa. Esto, a su vez, ayuda a que la productividad se incremente. Punto número 13. Iniciativa. Los gerentes de la empresa deben encontrar vías para que los empleados muestren interés y aporten sus propias ideas para mejorar los proyectos. Espíritu de grupo. El último punto aportado por Fayol hace referencia a la estructura departamental. En este caso se trata de que los departamentos, al igual que los empleados, busquen la mejor manera de cooperar entre sí. Se debe evitar la participación de conflictos y la aparición de conflictos y divisiones, ya que estas provocan que la productividad de la empresa se resiente. Funciones principales en una empresa industrial. Fayol estableció en sus trabajos una serie de funciones
que consideraba fundamentales en cualquier empresa industrial. Estas funciones son las siguientes. Llamemos empresa industrial, antes de ver las funciones, llamemos empresa industrial a las empresas de producción, de transformar materia prima en el producto terminado. ¿Ya? Eso es lo que se conocía en esa época como empresa industrial, ahora la conocemos como fábrica. Industria no vendría a ser tanto eso. La industria es un sistema con proveedores, empresas de transformación y clientes, ¿no? Bueno, eso científicamente aprobado. Funciones principales en una empresa industrial. Tenemos la función comercial, que es la que nos habla de la compra y la venta de los productos elaborados por la empresa. Las técnicas, la capacidad específica con la que cualquier empresa fabrica sus productos u ofrece sus servicios. Contables, las relaciones con los costos, balances, inventarios y otros registros contables importantes para el funcionamiento de una empresa. De seguridad, toda la relación con la seguridad dentro de la industria, tanto la del personal como la de la propia instalación. Financieras, se ocupan de la gestión económica necesaria para que la empresa sea rentable. Administrativas, todas las necesarias para que todas las funciones anteriores puedan llevarse a cabo con la mejor efectividad. Escuela de jefes. Los trabajos de Fayol fueron una contribución con sus diferencias de los realizados por Taylor, considerando como otro de los padres de la administración moderna, que ya lo sabemos. Taylor puso el foco en las fábricas, fijándose en las plantas de producción. Fayol, por su parte, prefirió centrarse en la mejora de la coordinación de las distintas funciones administrativas. Esta nueva perspectiva dentro del campo de la administración ha recibido el nombre de Escuela de Jefes. Según este concepto, cada administrador tiene que identificar parte de su trabajo, tiene que dedicar parte de su trabajo y planificar la actividad específica que le corresponde dentro de la organización empresarial. Los resultados de esta teoría han demostrado su eficiencia para que las compañías alcancen sus objetivos. La causa de este éxito es la mejora de la coordinación de los esfuerzos de todas las áreas y apartamentos de la empresa. Igualmente importante ha sido el aumento de la capacidad para identificar los perfiles profesionales que han de buscarse para la administración. Bueno, Henry Fayol nació en el año 1841 en Constantinopla, en el seno de una familia burguesa. La familia regresó a Francia en 1847. Asistió al Liceo de Lyon en 1856 a 1858 y de 1858 a 1860 se graduó en la Academia de Minería École Nationale Supérieure des Mines en Saint-Étienne en 1860. En 1860, a la edad de 19 años, Fayol comenzó a trabajar en una compañía minera llamada Compagnie de Commentry for Chami Vault de Casseveire, en Commentry como ingeniero de minas. Fue contratado por Stéphane Money, que había decidido contratar a los mejores ingenieros de la Escuela de Minas de Saint-Étienne. Fayol se unió a la empresa como ingeniero y aprendiz de gerente. Finalmente, en 1872 fue administrador general del grupo de minas de Commentry, Montrico y Berry. Durante su estancia en la mina estudió desarrollo de un conocimiento de la estructura de la cuenca. En 1888 fue ascendido a director general de la compañía Commentry, Fort Chamboult. Durante su tiempo como director hizo cambios para mejorar las situaciones de trabajo en las minas, como permitir a los empleados trabajar en equipo y cambiar la división del trabajo. Su éxito fue tal que logró adquirir para la compañía Commentry Fort Chamboult las minas de Bresac, las de Casseveille, así como las de Judreville en los campos carboníferos del este de Francia. Cuando se retiró en 1918, la compañía era financieramente fuerte y una de las mejores cosechadoras industriales de Europa. Basándose en gran medida en su propia experiencia de gestión, desarrolló su concepto de administración. En 1916 publicó estas experiencias en el libro Administración Industriale et Generale, más o menos al mismo tiempo que Frederick Winslow Taylor publicaba su libro Los Principios de la Administración Científica. En 1918 se retiró como jefe ejecutivo de la Commentry, pero siguió siendo su director. Murió a los 84 años habiendo escrito solamente 2 obras principales, la más notable, editada en 1916, fue Administración Industrial y General, la que desafortunadamente no fue traducida al inglés, y por ello poco conocida en Estados Unidos, sino 30 años más tarde. Bueno, comenzaremos a hablar sobre las aportaciones de Henry Fayol. De acuerdo con Fayol, toda empresa industrial tiene que tener presente los siguientes 6 grupos de funciones.
Número 1. Funciones técnicas, aquellas a través de las cuales se realiza la producción de bienes y servicios. Número 2. Funciones comerciales. La empresa necesita tener tanto saber producir eficientemente como comprar y vender bien. Número 3. Funciones financieras. Es imprescindible una hábil gestión financiera con el fin de sacar el mayor provecho posible de las disponibilidades, evitando aplicaciones imprudentes de capital. Número 4. Funciones de seguridad. Protección de las personas y bienes de la compañía contra robos, inundaciones, etc. Número 5. Funciones contables, relacionadas con los inventarios, registros, balances, costos y estadísticas. Y finalmente, número 6. Funciones administrativas, las encargadas de coordinar y sincronizar las otras 5 funciones que constituyen el objeto principal del estudio para Fayol, pues en su época aún estaban en pleno desarrollo y concreción. Henry Fayol fue el creador del proceso administrativo. De él emanan las 4 etapas de las que se compone el proceso administrativo: planificación, organización, dirección y control. Para Fayol, estas 4 etapas eran imprescindibles para la buena gestión empresarial. Todo equipo administrativo debe dominarlas y tenerlas en cuenta de cara a cualquier proyecto. Con todo, Fayol nunca fue extremista en sus ideas, y se puede leer en su obra cómo dejaba espacio para la flexibilidad y la adaptación. Así, los seguidores de la teoría clásica de la administración han ido completando, mejorando y adaptando el proceso administrativo a los diferentes tipos de empresas que han ido naciendo durante las últimas décadas. También Fayol hizo sus 14 principios de gestión. El primero es la división del trabajo. Todos los empleados de la empresa tienen distintas habilidades y en función de su nivel de experiencia en el puesto pueden considerarse de especialistas hasta generalistas. Número 2. La autoridad y responsabilidad. Para que cualquier empresa u organización funcione, debe considerarse la autoridad del que el equipo de dirección tiene para poder dar órdenes a sus empleados. Toda autoridad conlleva una responsabilidad. Número 3. La disciplina. Habla de disciplina como obediencia y respeto de los valores fundamentales. La buena conducta y las relaciones respetuosas eran la base sobre la que sustentaba la relación entre los empleados, los mandos y la dirección. Número 4. La unidad de mando. Este principio se refiere a la necesidad de que un empleado reciba órdenes de un solo mando y rinda cuentas de las actividades a esta misma persona. Si un empleado recibe órdenes de distintos mandos, puede conllevar a confusión y conflictos. Número 5. Unidad de dirección. La unidad de dirección hace referencia a la unidad y al enfoque. Todas las actividades de los empleados se dirigen a un mismo objetivo y por tanto deben ser recogidas y detalladas en un plan de acción. Número 6. La subordinación del interés individual al general. En una empresa existen todo tipo de intereses. De hecho, cada empleado tiene unos intereses particulares que en ningún caso deben prevalecer sobre el interés general de la empresa. El enfoque está dirigido a los objetivos de la empresa y no a los del individuo. Número 7. La remuneración. La motivación y la productividad están estrechamente relacionados. La remuneración debe ser justa y suficiente para que los empleados mantengan un buen nivel de motivación y productividad en su puesto de trabajo. Fayol consideraba la existencia de 2 tipos de remuneración, la económica y la no económica, refiriéndose a los cumplidos o la promoción dentro de la empresa. Se trataba de premiar o reconocer de algún modo los esfuerzos de los empleados. Número 8. La jerarquía. Debe establecerse una línea clara en cuanto a la autoridad a lo largo de toda la jerarquía de la organización, desde los niveles más altos a los más bajos, y justamente en ese sentido, el organigrama de la empresa debe definir, sin ningún tipo de dudas, quién es el superior directo en cada nivel y para cada empleado, de forma que cada empleado pueda reportar la información a la persona adecuada. Fayol exige un respeto total a la autoridad. Número 9. La centralización. La autoridad necesaria para llevar a cabo el proceso de toma de decisiones debe estar equilibrada dentro de la empresa, sobre todo en organizaciones extensas. La centralización implica la concentración de la autoridad en la zona jerárquica más elevada, pero en algunos casos la autoridad debe descentralizarse o delegarse, dada la estructura de la empresa. Para el correcto funcionamiento de la organización, se debe mantener en todo momento un buen equilibrio en cuanto a autoridad en todos los niveles jerárquicos. Número 10. El orden. Todos los empleados de la empresa deben disponer de los recursos adecuados para poder trabajar correctamente. Cada empleado debe ocupar el puesto más adecuado a sus capacidades. Número 11. La equidad. Uno de los principios más importantes a mi parecer es el de la equidad. Fayol dispone de que los empleados deben ser tratados con amabilidad y por igual. Número 12. La estabilidad. La elevada rotación de personal puede perjudicar sensiblemente el correcto funcionamiento de la empresa, a la vez que reduce el sentimiento de seguridad de los empleados. Número 13. La iniciativa. Fayol incentiva claramente la iniciativa de los empleados a la hora de llevar a cabo ciertas tareas. Los trabajadores deben gozar de flexibilidad para realizar los procedimientos propios de su puesto. Y finalmente el 14. Espíritu de cuerpo. Ese principio promueve el trabajo en equipo, la colaboración, la participación y la unidad entre los empleados. El espíritu de cuerpo contribuye al desarrollo de la cultura de la empresa y favorece la confianza entre todos los empleados y el entendimiento. Para concluir, podemos decir que estos 14 principios están pensados para la correcta administración y dirección de empresas. Son herramientas útiles que han trascendido a lo largo de los años. Tenemos la estabilidad personal, la subordinación de intereses, la remuneración de personal, la centralización, la cadena escalar, el orden, la equidad, la iniciativa, el espíritu de equipo, o trabajo de equipo como queramos llamar, unidad de dirección, unidad de mando, disciplina, autoridad y responsabilidad y división del trabajo. Muchos de estos principios actualmente aún los vemos en la organización, se desenvuelven quizás hasta de una manera invisible, pero allí se encuentran y vamos a analizarlo.
Lo primero que tenemos que analizar es que estos principios se dividen en dos grandes bloques. Tenemos los principios que tienen que ver con la estructura, o sea, con la estructura formal de la organización, y los principios que tienen que ver con los individuos. En el caso de la estructura, tenemos la división del trabajo, la autoridad y la responsabilidad, la unidad de mando, la unidad de dirección, la jerarquía, el orden y la centralización. Todos estos dependen directamente de la estructura formal de la organización. Hablar de estructura formal, lo que conocemos hoy en día como, por ejemplo, el organigrama, que es la representación gráfica de la estructura formal, es eso, cómo la empresa está constituida formalmente, cómo está dividida. Al momento de nosotros ver un organigrama, sabemos qué cargo tiene autoridad sobre qué cargos, por dónde funciona la unidad de mando, la unidad de dirección, cómo está establecida la jerarquía, y podemos mirar si existe una centralización o no. En el caso de los principios que afectan directamente a los individuos, tenemos el espíritu de equipo, la remuneración, la disciplina, la subordinación de intereses, la equidad, la estabilidad del personal, la remuneración del personal y la iniciativa. No quiere decir que el uno y el otro no sea reflejado entre ellos, no es eso, es que atacan directamente o tocan directamente ya sea la estructura o el individuo, y obviamente por la relación de los individuos y la estructura eventualmente se relacionan entre sí. Es importante que tengamos esta división clara antes de analizar los principios detalladamente. Entonces comencemos con los principios. Analicemos en este bloque lo que son la división del trabajo, la autoridad y responsabilidad, la disciplina, la unidad de mando, la unidad de dirección, la subordinación de intereses, la remuneración del personal y la centralización. Empezamos por la división del trabajo. Es la especialización de tareas y de las personas para aumentar la eficiencia. Al dividir las tareas en formas claras y específicas, las personas tienden no solamente a dedicarse a lo que es, en este caso, algo particular, sino a especializarse en esas tareas que está realizando. Por lo tanto, al tú especializarte en una tarea o en un cargo, terminas haciendo las cosas no solamente de buena forma, sino en el menor tiempo posible, lo cual se traduce en eficiencia y en productividad. Autoridad y responsabilidad. La autoridad es el derecho de dar órdenes y de esperar obediencia. La responsabilidad es consecuencia natural de la autoridad. La responsabilidad es la consecuencia natural de la autoridad. Implica rendir cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de autoridad, dice que es el derecho de dar órdenes y esperar obediencia. La autoridad reposa sobre el cargo, no reposa sobre la persona. Porque inmediatamente cuando la persona es despedida, ya no tiene autoridad sobre los que se encontraban debajo de la estructura formal. La responsabilidad es lo que implica rendir cuentas y es una consecuencia natural de la autoridad. Recordemos siempre que la autoridad se puede delegar, pero la responsabilidad no. La autoridad es inherente al cargo, pero la responsabilidad no se puede delegar. La responsabilidad siempre tenemos que asumir nosotros las consecuencias como líderes o como gerentes de los procesos. Tenemos la disciplina, que es la obediencia, la dedicación, el respeto por las normas establecidas. Quiere decir que validamos lo que la organización define como reglas, las aceptamos como tal y por lo tanto existe una disciplina en la organización. La unidad de mando, esto es muy importante. ¿Qué quiere decir? Cada empleado debe recibir órdenes de un solo jefe. Es lo ideal, debería ser lo ideal, que cada quien solamente tuviera un solo jefe. Desafortunadamente esto no se cumple en todas las organizaciones como debería ser. Sin embargo, de esto es lo que nos habla la unidad de mando, que por cierto, la unidad de mando, la unidad de dirección y otros principios, la administración recibió eso de parte de las fuerzas militares en el transcurso del tiempo. En el caso de la unidad de dirección, asignación clara de actividades que tengan un objetivo. ¿Qué quiere decir eso? La unidad de dirección es lo que se espera que el trabajador haga y los objetivos que se supone que debe alcanzar en su labor. Obviamente esto previamente especificado, aclarado a través de manuales de procedimiento o la inducción que le hacen a las personas al cargo. Debe quedar muy claro qué es lo que se espera de su función o de su gestión dentro del cargo y los objetivos que debe alcanzar.
La subordinación de intereses. Los intereses generales están por encima de los particulares. Esto nos da a entender que la organización parece que fuera apersonal, o sea, que no tiene en cuenta los intereses de las personas, sino solamente los intereses de ellas. Desafortunadamente, en muchas organizaciones es así, y así es que sobreviven en el día a día. ¿Por qué? Porque la organización es para producir, para dar rentabilidad, para dar utilidad, para mantener unos costos, una nómina. Por lo tanto, los intereses generales están por encima de los particulares. La remuneración del personal. Debe existir satisfacción justa y garantizada para los empleados. Ahora, esto dentro de un espacio, como lo diríamos hablando acerca del mercado, de una retribución lógica, en la que ambas partes están de acuerdo, tanto el empleador como el empleado estén de acuerdo en lo que se pacta como una retribución. En este caso habla de satisfacción justa, que más adelante esto lo podemos involucrar también lo que tiene que ver en el proceso de motivación, ya que el individuo no solamente es motivado a través del dinero, sino a través de otras cosas. Entonces, por eso hablamos de una satisfacción justa y garantizada para los empleados. La centralización es la concentración de la autoridad en la cúpula jerárquica de la organización. Quiere decir, cuando todo se encuentra en un solo sitio, es donde se toman las decisiones independientes. Por ejemplo, a cuántas sucursales hay en un país, en una ciudad. Todo depende de una sola cúpula, de un solo sitio central donde se toman las decisiones y donde depende todo en la organización. Muy bien, sigamos con el siguiente bloque de los principios. Tenemos la cadena escalar, el orden, la equidad, la estabilidad del personal, la iniciativa y el espíritu de equipo. La cadena escalar es la línea de autoridad que va desde el más alto escalón hasta el más bajo. En este sentido, la cadena escalar tiende a ser piramidal y siempre va de arriba hacia abajo. El orden. Debe existir un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en su lugar. Esto nos ayuda mucho en lo que tiene que ver con los procesos. Cuando los procesos están claros, quién debe hacer qué, para no estar repitiendo acciones y movimientos, lo cual afecta la productividad y la eficiencia en el punto de trabajo. La equidad. Amabilidad y justicia para conseguir la lealtad del personal. Este es un principio que va en doble vía, no solamente hacia el individuo, sino también hacia el líder, el gerente, el jefe del proyecto. Porque no solamente es ser equitativo o sentir que está siendo equitativo conmigo, sino también conseguir a causa de eso la lealtad del personal hacia la organización. La estabilidad del personal. La rotación tiene un impacto negativo en la eficiencia de la organización. Más permanencia es mejor para la empresa. Aunque actualmente las organizaciones tienden a rotar con el propósito de que los individuos conozcan cada uno de los procesos de la organización para que tengan una visión holística de esta misma, eso depende. Aquí hablamos de rotaciones cuando definitivamente se va de la empresa. Entonces, al estar rotando constantemente, los costos se elevan, se retrasan los procesos, las cosas no funcionan bien dentro de la organización, ya que constantemente se está cambiando una pieza, y si esta es clave, puede entorpecer no solamente el proceso en particular, sino toda la función de la organización. Iniciativa. Capacidad de visualizar un plan y de asegurar su éxito. Actualmente, las organizaciones buscan personas que tengan iniciativa, que sean proactivas, no solamente reactivas, sino proactivas, que puedan innovar, que tengan creatividad, que tengan iniciativa no solamente para mirar el problema de otra forma, sino buscar la solución. Porque si hacemos las cosas como siempre la hemos venido haciendo, siempre tendremos los mismos resultados. Y por último, pero no menos importante, espíritu de equipo. La armonía y unión entre las personas constituyen grandes fortalezas para la organización. Seguimos avanzando con Elton Mayo, que fue un psicólogo y sociólogo australiano reconocido por el aporte a las ciencias de la administración, siendo el principal representante de la Escuela de Relaciones Humanas. Uno de los aportes de él es el experimento de Hawthorne. El experimento de Hawthorne se inició en 1927 en la Western Electric Company,
Este consistió en investigar la influencia que pueden tener una modificación de las condiciones físicas del ambiente de trabajo de la productividad laboral. Para el estudio se seleccionaron grupos de control que fueron sometidos a cambios en la iluminación, mientras que para otros grupos de control la iluminación se mantenía invariable. Luego se contrastó la productividad de ambos grupos y no se hallaron diferencias sustanciales, por lo que otras variables, además de la iluminación, debían estar impactando en los trabajadores. El siguiente fue someter a un grupo a cambios en distintas variables con reducción de jornadas laborables, descansos de diversa duración, aumento de salarios, cambios en las condiciones de iluminación, entre otros. Esto con el objetivo de hallar factores que influían en la productividad. La hipótesis inicial era que los incentivos económicos aumentaban la productividad. Sin embargo, esto no se confirmó. En cambio, se concluyó que las condiciones sociopsicológicas eran las más relevantes, es decir, los empleados eran más productivos cuando percibían que sus superiores se preocupaban por su bienestar. Cuando los supervisores les ponían una mayor atención, este era el efecto Hawthorne. Otra de las conclusiones del experimento fue que la empresa estaba conformada no solo por grupos formales que dependen de la estructura organizacional, sino por grupos informales, aquellos que se forman por afinidad, que influyen en la productividad. Así, las relaciones de amistad podrían mejorar el bienestar del individuo y, por tanto, su desempeño. Además, el trabajador tendría a producir ni muy por encima ni muy por debajo de las normas sociales. Esto para tener la aprobación de los compañeros de trabajo. Veamos los aportes de Elton Mayo. Los aportes de Elton Mayo pueden resumir en los siguientes puntos principales. Primero, la productividad depende de las condiciones físicas del trabajador, pero también de las normas sociales y las expectativas del grupo. El grupo social influye en el comportamiento del individuo. Las empresas también son organizaciones sociales formadas por grupos informales que no coinciden con los grupos formales de la compañía. Es decir, personas de distintos departamentos pueden establecer una relación de amistad constituyendo un grupo informal. Se debe tomar en cuenta la opinión de los empleados en las decisiones de la organización para hacerlos sentir motivados. Cuando el empleado interactúa más, es más productivo. Es muy interesante lo que nos dice Elton Mayo. Cuando entramos en un trabajo, actualmente, inconscientemente buscamos con quién llevarnos. Ese es nuestro grupo formal. Gracias a eso nosotros estandarizamos nuestra personalidad a la de las otras personas, nos vamos haciendo amigos y eso mejora nuestras relaciones humanas, lo que va a mejorar también nuestro desempeño en la oficina o en el trabajo. Experimento de Hawthorne y las relaciones humanas. Antes de hablar un poco sobre este experimento, deberíamos saber quién era Elton Mayo. George Elton Mayo nació el 26 de diciembre de 1980 en Adelaida, del Reino Unido de Gran Bretaña. Elton es un teórico social, sociólogo, psicólogo, cuyo interés principal se basó en las relaciones humanas y en el desarrollo en el ámbito industrial. Elton nos dejó su famoso experimento Hawthorne, que se basó en 4 fases. Dicho experimento se llevó a cabo en el año de 1924 en Western Electric Company, en Chicago, Estados Unidos, cuyo objetivo era determinar la satisfacción del hombre y la eficiencia de los obreros en la producción. El experimento de Hawthorne tuvo un periodo total de duración de 8 años, en donde Elton y sus colaboradores realizaron un exhaustivo estudio sobre las diferentes condiciones laborales, donde tenía un efecto, ya sea negativo o positivo, sobre el rendimiento de los trabajadores. Este estudio se dividió en las siguientes 4 fases. Fase 1. En esta fase se tomó como primer objetivo dividir a los trabajadores en 2 grupos. Al primero de los grupos se le asignaron sus labores de manera normal, pero con una intensidad de iluminación variable.
Al segundo grupo se le asignaron sus labores de igual manera, pero esta vez con una intensidad de iluminación fija. Esta fase se ejecutó con el fin de elaborar y verificar la correlación entre la productividad e iluminación en el área de trabajo. Se estudió el efecto que tenía la iluminación en el rendimiento de los obreros. Se descubrió que en el primer grupo hubo una intensidad de producción inestable que varios según creyeran era la intensidad de la luz sin que ésta tuviera una relación directa. Los investigadores sorprendidos notaron una variable difícil de aislar cuyo nombre era factor psicológico. Los operarios reaccionaban de acuerdo a una suposición personal, ya que por creencia personal ellos se sentían en la obligación de producir más cuando la intensidad de la luz aumentaba y de producir menos cuando disminuía. Sin embargo, al comprobarse la predisposición del factor psicológico sobre el factor fisiológico, se consideró un factor de influencia negativa y se trató, al menos en la primera instancia, aislar o eliminar del experimento esta fase al considerarse potencialmente inoportuna. Segunda fase. Esta etapa se llevó a cabo en 1927. En esta etapa se escogieron a 6 trabajadores de nivel medio. Se creó un grupo de observación. Dicho grupo estaba conformado por 5 mujeres jóvenes que manufacturaban interruptores, mientras una sexta mujer tendría encargada la parte operaria y de proporcionar las piezas. Se desarrolló un espacio de labores alterno y separado de los normalmente establecidos para los empleados y pasaron de contar con un supervisor a contar con un encargado que servía como orientador. La segunda fase se dividió en 12 subperiodos en los cuales se modificaron, entre otras cosas, los sistemas de pagos, se introdujeron periodos de descanso, jornadas más cortas de trabajo, refrigerios y supervisión flexible. Se estudió las reacciones de los operarios ante los cambios de estímulos y su relación con la producción. Se concluyó que los operarios trabajaban con más tranquilidad y sin ansiedad. El ambiente de trabajo sin presiones era más satisfactorio. No había temor hacia el supervisor. Se desarrollaron sentimientos sociales entre las personas del grupo de observación más allá de las relaciones laborales. Los operarios se motivaban entre ellos y se desarrollaron características de liderazgo y objetivos comunes. Tercera fase. Hubo un nuevo enfoque, que el resultado de los datos captados en las aptitudes diferentes entre el grupo general y el grupo experimental, interesándose así en lo que se llamaría el estudio de las relaciones humanas. En esta fase se decidieron hacer entrevistas a los trabajadores para conocer sus opiniones y obtener resultados más precisos. Como resultado, los supervisores pudieron aprovechar esta información y así realizar mejor su trabajo. Cuarta fase. Se escogió un grupo experimental para trabajar en una sala especial con condiciones de trabajo idénticas a las del departamento, pero esta venía con varios cambios, tales como de que un observador estaba dentro de la sala y otro fuera de ella. Adicional a esto, contaban con un entrevistador para el grupo. El observador que se estableció con anterioridad, una vez relacionado con el grupo experimental, pudo constatar que dentro del salón los operarios hacían uso de algunas artimañas. Una vez que los operarios lograban lo que creían ser su producción establecida por ellos mismos, reducían su ritmo de trabajo a propósito. Esta cuarta etapa permitió el estudio de la organización informal de los empleados y la organización formal de la empresa. El experimento de Hausdorff fue suspendido en 1932 debido a la escasez de los fondos destinados especialmente para ellos. Logró ser totalmente fundamental en la teoría administrativa. Sacudió los principios de la época y de la teoría clásica que se encontraba firmemente arraigada en ese momento. Seguimos con Mary Parker Follett. Mary Parker Follett nace en 1868, fallece en 1933. Fue una psicóloga pionera de las teorías del liderazgo, la negociación, el poder y el conflicto. Asimismo, realizó varios trabajos sobre democracia y es conocida como la madre del management o la gestión moderna. Veamos el poder y la influencia en la política. Tomemos en cuenta que
en el año 1868, cuando ella nace, hasta el año 1933, cuando ella fallece, pues no era una época favorable para las mujeres. Tomamos en cuenta también que las mujeres a nivel mundial votan desde 1948 y en el Ecuador, si se lo están preguntando, desde 1924. Poder e influencia política. En el mismo contexto de Radcliffe College, Mary Parker Follett se formó en Historia y Ciencia Política junto con Albert Mansion Hart. En el mismo contexto de Radcliffe College, Mary Parker Follett se formó en Historia y Ciencia Política junto con Albert Mansion Hart, de quien tomó grandes conocimientos para el desarrollo de investigaciones científicas. Se graduó como summa cum laude en Radcliffe. Summa cum laude significa mejor egresado. Y realizó una tesis que fue incluso alabada por el expresidente de Estados Unidos, Roosevelt, por considerar valiosos los trabajos de análisis de Mary Parker Follett. Bueno, sobre las estrategias teóricas del Congreso estadounidense. En dichos trabajos realizó un meticuloso estudio sobre los procesos legislativos y las formas efectivas de poder e influencia a través de haber hecho registros de las sesiones, así como una recopilación de documentos y entrevistas personales con los presidentes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El fruto de este trabajo es el libro titulado The Speaker of the House of Representatives, traducido como El Orador del Congreso. El segundo punto, el proceso integrador. En otro de sus libros, The New Stage, Group Organization, que fue fruto de su experiencia y trabajo comunitario, Parker Follett defendió la creación de un proceso integrador que fuera capaz de sostener al gobierno democrático fuera de las dinámicas burocráticas. Defendió también que la superación entre individuo y sociedad no es más que una ficción, con lo cual hay que ponerse a estudiar a los grupos y no a las masas, así como procurar la integración de la diferencia. Sostuvo de una forma una concepción de lo político que involucra también lo personal, por lo que puede considerarse una de las precursoras de las filosofías políticas feministas más contemporáneas. Estamos hablando de que está defendiendo, Parker Follett está defendiendo que lo político también involucra lo personal. Actualmente ya sabemos que eso es falso, ¿no? Pero en ese momento, tomemos en cuenta que estamos hablando de 1920, de 1915, 1910 también, o sea, era mucha la opresión entre la mujer, entonces ellos la parte personal no era como ahora tan liberal, ¿no? Entonces actualmente hay el grupo de las chiquillerías de estas chicas que se pintan el pelo, que se hacen llamar feministas. Yo no las considero feministas, pero las chicas que se hacen llamar feministas, pues ellas dicen que lo personal es político, o sea, la relación que yo tengo con mi hermano, la relación que yo tengo con mi papá, la relación que yo tengo con mi hijo, la relación que yo tengo con mi novio o novia, pues es personal, y al ser personal devienen en relaciones políticas, y el ser político quiere decir que los políticos pueden manipular, cambiar, poner leyes, poner normas. Entonces, gracias a eso tenemos muchas leyes actualmente, como lo del SUPA, ¿verdad? Para los niños, que el Estado se mete en la relación que yo tengo con los niños, con mis hijos, con los hijos, que el papá tiene con los hijos. Cuando nos damos cuenta que el Estado, por ejemplo, te deja libremente que camines por la calle y deja a tu libertad si matas a una persona o no. Deja a tu moralidad, porque el Estado no te da moralidad. Pero en el caso de los niños, el Estado sí mete la mano y obliga a que los padres o las madres sean responsables. Entonces, el Estado en ese caso sí da moralidad. Entonces es como un doble discurso, ¿no? El Estado sí da moralidad para cuando se trata de niños, pero no da moralidad en el resto de cosas. O sea, simplemente es por cuestiones políticas.
A partir de ahí, analizó los procesos de influencia social y criticó la tajante separación entre pensar y hacer, aplicada a los procesos de verificación de hipótesis, proceso que es frecuentemente omiso ante la consideración de que el propio planteamiento de la hipótesis ya genera una influencia en su verificación. Asimismo, cuestionó los procesos lineales de resolución de problemas que proponía la escuela del pragmatismo. Como punto 4, la resolución de conflictos. Domínguez y García en el 2005 identifican los elementos claves que articulan el discurso de Follett sobre la resolución de conflictos y que representaron una nueva pauta para el mundo de las organizaciones. Por un lado, un concepto interaccionista del conflicto y por otro, una propuesta de gestión del conflicto mediante la integración. Es así como los procesos de integración que propuso Parker Follett, junto con la distinción que establece entre el poder con y el poder sobre, son dos de los antecedentes más relevantes en distintas teorías aplicadas al mundo organizacional contemporáneo. Por ejemplo, la perspectiva ganar-ganar en la resolución de conflictos o en la negociación, o la importancia del reconocimiento y valoración de la diversidad. Hola, hoy hablaremos de Mary Parker y su contribución a la teoría de las relaciones humanas. Fue la primera mujer en señalar que la dirección general de las empresas y cualquier posición directiva requiere de un profesionalismo. Por consiguiente, especializaciones de los mismos en management o dirección, con bases científicas y no basadas del todo en la experiencia del colaborador. Estudió el factor humano en la empresa y en forma de dirigirlo con base en sus estudios profesionales en psicología y zoología. Ella analizó a profundidad el rol del jefe. Follett consideró que la labor directiva tenía como base utilizar la autoridad en el modo de coordinar al grupo humano y que la organización y dirección se encuentran en conflicto permanente, lo cual propuso 3 formas de resolver los problemas de la organización. Primero, predominio. El jefe decide lo que fortalece el autoritismo de la dirección. 2. Compromiso. Yo te apoyo si tú me apoyas. 3. Conflicto constructivo. Los jefes de departamento realizan juntas de trabajo para obtener información de áreas e identificar zonas de oportunidad con el fin de mejorar. Kurt Lewin nace en 1890, fallece en 1947 después de la Segunda Guerra Mundial, a los 57 años, reconocido como el fundador de la psicología social moderna. Especializado en la dinámica de grupo, afirmó que la conducta del individuo está determinada por el conjunto del sujeto y su ambiente y tiende a restablecer el equilibrio entre ambos con objeto de eliminar las tensiones. Destacan sus obras Una teoría dinámica de la personalidad de 1935 y Resolución de conflictos sociales en 1948, que es Postmortem. La teoría del campo de fuerzas. En los años en los que Kurt Lewin vivió en Norteamérica, el conductismo era el paradigma imperante en los Estados Unidos. Los conductistas entendían que el comportamiento humano es el resultado del modo en el que el entorno influye en los individuos. Para Lewin, partía de una visión de la psicología muy diferente a esta. Él, al igual que los representantes de la Gestalt en Europa, entendían que las personas no son un simple agente pasivo que reacciona ante estímulos, sino que actúan según el modo en el que perciben que ellas mismas interaccionan con el entorno. La interacción era, pues, el elemento fundamental del que partía Kurt Lewin en sus análisis. Kurt Lewin y la investigación-acción. Se entendía que, como un campo de fuerzas, todas las partes se afectan entre sí. Para comprender el comportamiento humano hay que tener en cuenta todas las variables que están interviniendo en tiempo real en las acciones de las personas y los grupos, desde el espacio en el que se encuentran hasta la temperatura, el modo en el que socializan entre ellas, etc. Además, estos elementos no pueden analizarse aisladamente, sino que hay que centrarse en estudiar sus interacciones para tener una visión holística de lo que ocurre. Pero de esto se desprende una idea que en aquella época resultó revolucionaria. Como lo que se estudia no es algo aislado, sino la interacción,
no hay que tener miedo de afectar al objeto del estudio como investigadores. Es más, intervenir en el campo de fuerzas nos permite introducir dinámicas que nos ayudarán a entender los mecanismos que funcionan en este. En definitiva, según Carl Levin, incidir en estas dinámicas ayuda a tener una imagen fiel de lo que ocurre. Esto quedó cristalizado en una de las frases más famosas de este psicólogo: para entender un sistema hay que cambiarlo. Se trata del principio de la investigación-acción, que Carl Levin propuso como método eficaz para comprender y mejorar las dinámicas sociales. Que es Kurt Lewin, que es un alemán que, si bien, como les dije, no fue uno de los fundadores de la escuela de la Gestalt, sí hizo grandes aportes, y tenemos su material de lectura, que es un texto fuente, porque también nos cuenta qué es lo que estaba pasando en el inicio, cuando en 1912 la psicología de la Gestalt comienza, y también hace un punteo respecto de cómo articular esa manera de entender la psicología, y también en donde cuestiona o critica unas otras maneras de entender la psicología desde otras escuelas. Esto era un ejercicio que yo les había propuesto en el bloque anterior, y bueno, justamente las críticas van a ser a las escuelas que se sostienen en una mirada positivista, como el primer laboratorio de psicología experimental de Wilhelm Wundt y la psicología conductista de John Watson, ¿sí? Entonces, fíjense acá quién es. Acá se los presento a Kurt Lewin, y él habla acerca de la teoría del campo, ¿no? Porque él está hablando justamente desde este enfoque estructural que propone la psicología de la Gestalt. ¿Con qué tiene que ver? Con que los elementos, cuando se vinculan entre sí, no es que pueden analizarse de una manera elementalista y asociacionista, como planteaban las escuelas que él critica, que nombrábamos recién, sino que la mirada es estructural. ¿Qué quiere decir? Que los elementos, una vez que entran en relación con otros elementos, ¿sí? En una estructura, en un campo, en cierta dinámica, cambian sus características y ya no pueden analizarse ni entenderse de forma aislada. O sea que esto es una crítica, el enfoque estructural supone una crítica grande y una nueva manera de entender las cosas, esta crítica al elementalismo asociacionista sostenido en el positivismo. Entonces, pensando esto como el campo de fuerzas, que lo toma de la física, ¿sí? Desde ahí es que piensa esta manera de entender a los elementos cuando están en interjuego en un campo, habla de una dinámica en un espacio vital y en un entorno. Entonces, esto ¿qué es? Que justamente un elemento va a tener su valor en función de la relación con otros elementos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este momento tiene sentido que yo le esté hablando a un teléfono que me está filmando, porque está en un entorno, estoy en relación con elementos, hablándole a ustedes, y eso cobra sentido. Si no estuviera en ese contexto, sería yo sola hablando al aire. Entonces tendría otro sentido. El sentido de toda esta configuración de elementos, yo hablando acá, algo que está grabando, y ustedes del otro lado, cobra un sentido en un entorno de trabajo, en un campo de fuerzas en donde los elementos, yo como docente, ustedes como alumnos, los materiales de lectura, los elementos que usamos para llevar adelante esta explicación, cobran un sentido, todos en relación con los otros. Entonces yo no soy la misma, ni tengo las mismas características acá como docente que en otro contexto, ¿se entiende? Entonces es importante cómo lo piensa, porque también esto tenemos que tenerlo en cuenta después para entender cuando él avanza en este texto y plantea que justamente la teoría del campo puede ser pensada como un método de investigación. Esto que es tomar estos planteos que él hace respecto de la teoría del campo, ¿sí? Campo de fuerzas, de elementos que están en una relación dinámica en un espacio vital y en un entorno dado, en donde se vinculan hechos físicos y psicofísicos, que después pasa a definir esto de qué se trata, que tiene que ver con experiencias, y que entonces es la articulación también que se puede hacer entre psicología social y dinámica de grupos para entender fenómenos. Y por eso luego va a avanzar hacia que la teoría del campo puede ser un vehículo de investigación, por ejemplo, para entender el fenómeno de la adolescencia, como algo que tiene una lógica de ser en un momento dado del desarrollo vital de un ser humano, ¿sí? Entonces, esto se refiere a la teoría del campo como un método de investigación, aplicar los contenidos de esta teoría del campo para analizar fenómenos. Por ejemplo, el de la adolescencia. Por ejemplo, como hice un ratito recién, esto de cómo analizar este fenómeno de lo que es una secuencia de enseñanza y aprendizaje en la virtualidad, ¿sí? Como la teoría del campo pensada en elementos que están en interjuego, y que entonces desde un enfoque estructural los elementos cobran valor en función de su relación con los otros elementos y el entorno en el que están.
Entonces, para entender todo esto, que es lo que él nos plantea, que el comportamiento, y acá hay un guiño a una crítica a lo que define como comportamiento o como conducta justamente el conductismo, es una acción, dice, dirigida o expresión emocional, que tiene que ver con metas, con el reconocimiento de los otros, que se da en un marco cultural y social. ¿Y por qué digo que hay una crítica o un guiño para instalar una crítica al conductismo? Porque el conductismo dejaba por fuera todo esto de lo cultural, lo social, la experiencia, definía el comportamiento o la conducta como una unidad indisociable entre estímulos y respuestas. Por eso dice que la crítica es al conductismo y al positivismo de fase fisiológica, en donde justamente la conducta está definida por reacciones fisiológicas entre un estímulo y una respuesta en un organismo dado. Recuerden el principio de equipotencialidad del conductismo, en donde no había diferencia entre lo que sucede en el comportamiento de humanos y otras especies. Bueno, justamente lo que está diciendo Levin es que esto es impensable y que lo que hay que tener en cuenta es justamente todos los elementos relacionados con nosotros en un contexto dado, ¿sí? A no confundir esto con el planteo básico de la Gestalt, en donde no se va a dedicar a buscar la cuestión de lo cultural y lo social para el estudio, eso ya lo vamos a especificar el jueves, pero estamos diciendo un aporte que a partir de la teoría de la Gestalt hace un autor en función de pensar lo que sería la teoría del campo. Y una cuestión más que define en este texto tiene que ver con los hechos sociales, ¿no? Él dice que justamente para entender la psicología hay que entender que la psicología, y de ahí lo que veíamos en la diapositiva anterior, de entender el entorno físico y psicofísico, tiene que ver con hechos sociales, como valores, ideologías, estilos de vivir y de pensar y culturales, pero también con hechos fisiológicos y físicos que tienen que ver, por ejemplo, con la enfermedad del cuerpo, ¿sí? Con el registro del paso de los años en el cuerpo. Entonces dice que todo es una unidad de trabajo para pensar también al ser humano como un elemento en un campo de vinculación con otros. Seguimos con Abraham Maslow. Abraham Maslow nace en 1908 y fallece en 1970. Él nos presenta su teoría de la pirámide, que actualmente la llamamos la teoría de la pirámide de Maslow, donde vemos que en la parte superior encontramos el crecimiento y en la parte inferior la supervivencia. Esta pirámide se centra en las necesidades del ser humano. Entonces, comenzando de abajo hacia arriba, tendríamos necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y autorrealización. La teoría de la autorrealización de Maslow se sitúa dentro del holismo y la psicología humanista, y parte de la idea de que el hombre es un todo integrado y organizado sin partes diferenciadas. Cualquier motivo que afecta a un sistema afecta a toda la persona. Maslow llevó a cabo una crítica en las teorías sobre la motivación de Freud y de Clark Hall. Según Maslow, el modelo de Freud solo describe los comportamientos neuróticos de sujetos que no toleran las frustraciones, mientras que la teoría de Hall trata exclusivamente de organismos motivados por una situación de déficit. La jerarquía de necesidades humanas ordenadas según su fuerza es la siguiente. Les he dado la vuelta aquí a la pirámide para que veamos el orden según la fuerza. Entonces comenzamos por las de abajo. Necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad o protección, necesidades de amor o afiliación, necesidad de reconocimiento y necesidad de autorrealización. Donde las necesidades fisiológicas es la respiración, alimentación, descanso, el sexo, la homeostasis. Vemos que las fisiológicas son las necesarias para la vida. Necesidad de seguridad, entonces de seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud, de propiedad privada. Sin estas seguridades ya sería posible la vida. Pero imagínense sin respiración, alimentación, etcétera, pues sería cada vez más complicada. De hecho, sin esto no habría vida. Seguridad, las necesidades de seguridad, y con estas ya existiría la vida. Vamos a las necesidades de afiliación, donde tenemos amistad, afecto, intimidad sexual, etc. Vemos cómo cada vez que vamos subiendo, la necesidad tiene menos fuerza en su correlación con la vida.
Necesidad de reconocimiento, o sea, el autorreconocimiento, confianza, respeto, el éxito. La autorrealización, oralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas. Abraham Maslow fue un gran personaje de la historia del siglo XX. Fue un psiquiatra y psicólogo estadounidense, estudioso y uno de los principales promotores de la psicología humanista. Su teoría está basada en la autorrealización de la cual fue creador, la conciencia y la trascendencia. Fue novedoso escritor de libros de psicología. Encontramos entre sus obras Motivación y Personalidad, escrita en 1954, Psicología del Ser, escrita en 1962, y La Psicología de la Ciencia, de 1966. Maslow considera que cada individuo o persona tiene necesidades las cuales son caracterizadas de manera jerárquica. Estas necesidades son las necesidades fisiológicas, las necesidades afectivas y las de autorrealización. La teoría centra sus postulados en la integración del ser. Cada categoría o nivel en la jerarquía de necesidades propuesta por Maslow domina en cierta forma la consecución a la siguiente en el escalafón, es decir, las necesidades ubicadas en la jerarquía inferior, comida, refugio, afectos, al ser cubiertas permitirán al individuo la emergencia o expresión de necesidades de tipo superior. Esta teoría está ubicada dentro del paradigma holístico y dentro de la psicología humanista, y postula que el hombre es un ser integrado y organizado sin partes que lo diferencien. Por tanto, cada elemento que afecte el sistema afectará a toda la persona. Nacimiento e infancia de Maslow. Nació en Brooklyn, Nueva York, el 1 de abril de 1908. Es en este lugar donde se registran sus primeras experiencias personales. Fue el mayor de 7 hermanos. Este importante psicólogo no recuerda su infancia de una manera feliz. En más de una oportunidad manifestó que siempre estaba solo y era infeliz. Él era un niño judío en un barrio no judío. Era ordenado y su refugio siempre fueron los libros y sus estudios. Además, a esta experiencia se suma una estricta educación dada por sus padres, lo cual lo hicieron un estudiante ejemplar. En primera instancia, Maslow se decidió a estudiar Derecho. No obstante, estudió Psicología en la Escuela de Posgrado de la Universidad de Wisconsin. Para el invierno del año 1928, contrae nupcias con Berta Goodman, su prima mayor, y tiene la oportunidad de conocer al profesor Harry Harlow, quien se convierte en su principal mentor. En un principio, orientó su investigación en el comportamiento sexual y de dominación de los primates. En el año 1931, obtuvo su maestría en psicología y su doctorado en el año 1934, también en la misma rama humanista. Principal aportación de Maslow: la pirámide. En el año 1943, Abraham Maslow presentó la teoría psicológica llamada actualmente como jerarquía de necesidades humanas. La misma, desarrollada sobre las motivaciones del ser humano, comprende 5 niveles: fisiología, seguridad, filiación,
reconocimiento, autorrealización. Siendo el nivel más bajo fisiología y el más alto autorrealización. En resumen, la teoría intenta mostrar que conforme un humano satisface sus necesidades más básicas, intentará luego satisfacer necesidades superiores. Posteriormente, Abraham Maslow regresa a New York y trabaja con Edward Thorndike en la Universidad de Columbia. Allí comenzó sus investigaciones sobre la sexualidad humana. Se relacionó con uno de los primeros colegas de Sigmund Freud, el reconocido psicólogo Alfred Adler. Maslow trabajó en la facultad del College de Brooklyn de la Universidad de New York, asumiendo cargos académicos de profesor y posteriormente comenzó a dar clases a tiempo completo. En esta ciudad tuvo la oportunidad de relacionarse con inmigrantes europeos que llegaban a los Estados Unidos. Entre ellos se encontraban Erich Fromm, Karen Horney, el mismo Alfred Adler y varios psicólogos de la escuela de la Gestalt y freudianos. Allí conoció a la antropóloga Ruth Benedict y al psicólogo Gestalt Max Wertheimer, a quienes admiraba y fueron una gran influencia en sus investigaciones. En este sentido, Maslow, motivado por la gran admiración que sentía hacia estos consumados personajes, comenzó a estudiarlos sobre la base de su comportamiento. Así, concreta los cimientos de sus estudios sobre salud mental y potencial humano. Para el año 1951, Maslow se muda a Boston para ser el jefe del Departamento de Psicología de la Universidad de Brandeis. Aquí tuvo la oportunidad de trabajar con Kurt Goldstein, quien lo introdujo hacia la concepción del término autorrealización. Aquí comienza su propia teorización. Asimismo, comienza a generar esfuerzos en pro de la psicología humanista, la cual logró tener un mayor alcance que la teoría de la jerarquización de las necesidades. Sus últimos años. Entre la década de 1950 y 1960 del siglo XX, Maslow fue el investigador y teórico líder de la Escuela Humanista de Psicología. Él la llamaba la tercera fuerza, más allá de las teorías del conductivo y la teoría freudiana. En 1967 recibe la condecoración de Humanista del Año, otorgada por la American Humanist Association. Hacia los últimos años de su vida y ya casi retirado de la actividad docente, Maslow dedica su investigación a un proyecto no acabado. Pretendía desarrollar una filosofía y una ética que coincidieran con los postulados de la psicología humanista. El 8 de junio de 1970 muere en su casa de California, en Estados Unidos, a causa de un infarto del miocardio. Abraham Maslow dio gran aporte al mundo de la psicología, influyendo en otra visión del mundo. Mostró otra forma de estudio del comportamiento humano en el desarrollo de su psicología. Seguimos con Max Weber. Max Weber nace en 1864 y fallece en 1920. Fue un sociólogo, filósofo, jurista y economista alemán cuyas ideas influenciaron notablemente tanto la teoría como la investigación social. Su contribución a la sociología es inmensa y continúa influyendo en las mentes intelectuales
por lo cual se le considera como el padre de la sociología moderna. La inquietud intelectual principal de Weber era vislumbrar los procesos de secularización y racionalización y desencanto con él. Relacionaba con el surgimiento que él relacionaba con el surgimiento de la modernidad y el capitalismo. Weber era ferozmente independiente, negándose a someterse a cualquier línea ideológica, a pesar de que entró repetidamente en el área política. No era realmente un hombre político, alguien que fuera capaz de hacer concesiones en la búsqueda de sus objetivos. Weber consideraba que el mundo de la modernidad había sido abandonado por los dioses porque el humano los había ahuyentado. La racionalización había reemplazado al misticismo. Fue responsable del advenimiento del estudio de la religión, las ciencias sociales, la política y la economía en un contexto sociológico en Alemania que se vio afectado por la inestabilidad y la agitación política. Proporcionó a Occidente la oportunidad de estudiar las ambiciones económicas y políticas del Lejano Oriente e India a través de sus respectivas religiones y culturas. Si bien Max Weber es mejor conocido y reconocido hoy como uno de los principales académicos y fundadores de la sociología moderna, también logró muchos campos en la economía. ¿Sabes quién es Max Weber y cuáles fueron sus aportaciones a la administración? Maximilian Karl Emil Weber fue un sociólogo, economista, filósofo, jurista, politólogo e historiador alemán que es considerado, junto con Emily Durkheim, padre de la sociología. Nació en 1864 en Alemania y perteneció a una familia burguesa. Fue el mayor de los 7 hijos de Max Weber, un rico funcionario juarista y político, y de Helen Fellenstein, una mujer descendiente de inmigrantes franceses. Desde joven, se vio rodeado del personal del ámbito académico y público, ya que estos visitaban su casa para tratar temas con su padre del ámbito político, económico e intelectual. Durante su adolescencia, comenzó a leer a algunos autores destacados, como Kant, Schopenhauer, Homero y Spinoza. Realizó sus estudios en las universidades de Heidelberg, Berlín y Gotinga, interesándose en el derecho, historia y economía. En 1893 se casa con una pariente lejana llamada Marianne, una feminista y socióloga que investigó acerca de la protección legal de las mujeres y de la igualdad de género mediante la independencia económica y educativa. En 1904 viajó a Estados Unidos para participar en el Congreso de las Artes y las Ciencias. Es en este año y en el siguiente cuando comienza a publicar las obras más influyentes de su figura, siendo en 1905 la publicación de su ensayo clave, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Weber vivió el contexto histórico de la Primera Guerra Mundial y durante este periodo sirvió como director de 9 hospitales del ejército de Heidelberg. Además, formó parte de grupos cuyo objetivo era mantener el control alemán en Bélgica y Polonia. Fue miembro del Consejo de Obreros y Soldados y trabajó como consultor de la Comisión de Armisticio Alemán, que negoció la rendición del país mediante el Tratado de Versalles, o sea, que él ayudó a negociar el tratado que dio fin a la Primera Guerra Mundial. Una vez finalizada la guerra, continuó siendo docente en la Universidad de Viena y en la Universidad de Múnich, donde promovió el primer instituto de sociología de la universidad en el país. Finalmente, falleció en 1920 a la edad de 56 años a causa de una pulmonía. Dentro de sus principales aportaciones destacan ser uno de los fundadores de la sociología junto con Marx, Durkheim y Comte, además de ser considerado uno de los padres de la sociología moderna y de la administración pública. Otro punto es que renovó las ciencias sociales gracias a su metodología, pues estableció fundamentos metodológicos que le dieron a la sociología moderna una rigurosidad y una legitimidad. También escribió el libro Economía y Sociedad, el cual es considerado el libro más importante de la sociología del siglo XX. Contribuyó de forma teórica en distintos campos,
entre ellos el psicológico, el social y el administrativo. En este último, destaca su teoría de 1940 sobre la burocracia aplicada a la administración de empresas, en la cual definió a la administración burocrática como un ejercicio de control sobre las bases del conocimiento. De ahí sale su famosa frase, la cual decía: el poder se ejemplifica, principalmente en las organizaciones mediante procesos de control. Y es que Weber ve a la administración burócrata como una forma de poder. Para darle entendimiento a esto, podemos decir que Weber veía el poder como cualquier relación en la que una persona puede imponer su voluntad en otro más allá de cualquier resistencia. Además, no solo le da relevancia al poder, sino también a la autoridad, pues dice que ésta existe cuando hay una creencia en la legitimidad de un poder. Y es que Weber clasifica las organizaciones de acuerdo a la legitimidad de su poder y utiliza 3 clasificaciones básicas. Primero, está la autoridad carismática. Esta está basada en la personalidad atrayente del individuo. Los empleados se identifican con su líder y por lo tanto lo siguen. Luego está la autoridad tradicional. Esta guarda respeto a las costumbres y tradiciones, y los subordinados consideran que las órdenes son justificadas porque las cosas siempre se han hecho de la misma manera. Por último, se encuentra la autoridad legal, racional o burocrática. Esta se encuentra basada en un código o conjunto de reglas y es el tipo de autoridad técnica, meritocrática y administrativa. Así, las aportaciones de Weber contribuyen a la administración y a la burocracia centrándose en el poder, y estas, a su vez, ayudaron al surgimiento del Estado moderno. Sin duda, el pensamiento de Weber y sus escritos han influenciado diversos sectores de la sociedad que podemos ver presente hasta nuestros días. Bueno, señores estudiantes, hemos visto los principales autores de la administración según ha ido pasando el tiempo, y esto nos va a servir para conocer mucho sobre las teorías administrativas y los aportes que ha tenido cada uno. Sin más, les agradezco mucho por la atención y nos estaremos viendo en algún otro video. Muchas gracias.